Bueno, como lo anunciábamos, tengo aquí en los estudios de la radio a Agustina Damario, concejal, abogada, candidata a diputada. Buen día, Agustina, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, Nacho, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá con vos. Bueno, gracias por aceptar la invitación para venir acá a la radio y para charlar un poquito. Bueno, antes que nada, preguntarte sobre tu actividad privada. Hace poquito que te recibiste, ¿no?, de abogada. De mi actividad privada hace unos 4 años que me recibí, hace 3 años que abrí mi propio estudio jurídico, con mucho coraje, muchos miedos, me largué y por suerte me va muy bien y me encanta la profesión en el ámbito privado. ¿En qué tipo de aplicación tenés la parte de abogacía? ¿Juicios, jubilación, Sí, penalista? Hago litigación y Ajá. hago civil y también tengo casos penales. ¿Te recibiste y te encontraste con una profesión que era lo que esperabas? Sí, yo trabajé un par de años en el Poder Judicial, en Fiscalía de Homicidios Culposos en Rosario. Sentí que no era lo mío, a mí me gusta litigar, ir al tribunal, estar del otro lado del mostrador. Y desde muy chica tengo un gran sentido de la justicia. Hace poco me encontré en un taller de arte con una docente mía de 3er grado y se reía y me dice, eras muy chiquita cuando le dije a tu mamá, esta nena va a ser abogada. Dice que Bien. defendía a todos. Ajá, bien. Bueno, justo que mencionabas la justicia, ¿crees que es equitativa para todos? Si te tengo que ser completamente sincera, muchas veces no. Ujú. Así todo, creo que eso se produce por los actores que intermedian en la misma y no en sí por el Poder Judicial. Ajá, por los actores que intervienen y no por el Poder Judicial en sí. Sí, muchas veces los abogados tienen muchos artilugios, utilizan Vericuetos. que embarran la cancha, por así decirlo, y se pierde en sí el sentido de la justicia. Bien. Bueno, te viniste a la localidad, tuviste la concreción de tu propio estudio, ¿te gusta la gestión? Porque aparte estás en una comisión directiva también. Sí, me encanta la gestión. Me involucré el año pasado en la comisión directiva del club, del cual pertenezco desde muy chiquita, y me siento muy cómoda en eso. Tenemos un equipo increíble, nos llevamos muy bien y es muy difícil, cuesta mucho, pero de a poquito estamos sacando el club a flote. Claro, todo un desafío, precisamente considerando el contexto, ¿no?, en que se encuentra la institución, ¿no?, en que encontraron la institución. Es un desafío enorme, principalmente por la situación puntual en que asumimos, pero también es un desafío hoy en día de todas las instituciones por el contexto económico y por la falta de participación activa, no de la comisión en sí, sino de la sociedad en las instituciones. Un ejemplo, antes de chiquitos nos daban en el colegio un papelito para vender pollos y vos, personalmente, yo salía con la bici, tocaba timbre y vendía pollo, no era una obligación de comprarlos uno. Hoy en día todas esas cosas se fueron perdiendo, pero de a poco, por suerte, las estamos recuperando. Nosotros en el club participa mucho la gente, se empezó a involucrar de nuevo, lo notamos en el verano, que fue una temporada increíble de pileta. Tuvimos unos profesionales de lujo en la colonia, realmente fue un verano hermoso y esperemos que se repita en este verano. Claro que sí, seguramente, porque es un clásico, ¿no? Sí. La colonia y la pileta en el club. Justo que hablabas de la gestión y la venta de pollos y demás, cosa que por ahí seguimos viendo dentro de las instituciones y demás. ¿No crees que existe como una nueva generación que gestiona de otra manera, que por ahí existen otros recursos, otras herramientas, inclusive se estudia como para gestionar instituciones y alejarse un poco así de un mercadeo menor como es una venta de pollos? Sí, nosotros lo tenemos en mente, creo que es un proyecto a futuro, pero actualmente muchas veces se dice, bueno, para el mes que viene tenemos que cubrir esto, hay que salir ya, y por suerte nos da buenos resultados. Bien. Vendemos más de 200 pollos. Bien. Nos queda bastante dinero en limpio. Sí. ¿Les sirve? Sí. Les sirve. Sí. Agustina, te llega la invitación para integrar una lista. Sí. ¿Cómo te llega la invitación? Me llega la invitación para ser candidata a diputada nacional por el PRO, partido en el cual milito desde los 18 años, desde que me fui a vivir sola a Rosario. A la lista la integran distintos jóvenes profesionales de toda la provincia.
y ahí es cuando piensan en mí, porque yo soy concejal, abogada y como muchos otros miembros de la lista. Yo creo que a esto hay que agradecérselo a Óscar Agos Carreño, que es quien encabeza la lista, por tenernos en cuenta. Nunca antes se había visto una lista con tantos jóvenes y que se represente tanto el interior de la provincia. Ajá. Hay concejales de Río Ceballos menor a 30 años, de La Francia menor a 30 años, de Despeñaderos, de un montón de lugares, y la verdad que es algo muy, muy fructífero, tanto para la juventud como para el partido en sí. Y cuando uno habla ahí de juventud, no habla de falta de experiencia, es juventud y experiencia, porque todos venimos militando en política, sin cargos a lo mejor, pero militando desde hace años con un proyecto que creemos, un PRO que queremos resurgir en nuestra provincia y en el país. Entonces hay jóvenes, experiencia y profesionalismo. Hay que profesionalizar la justicia y buscar gente idónea para los cargos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, eso viene acompañado de una suerte de renovación, ¿no? De lo que tiene que ver o recambio de los políticos. ¿Y quien encabeza la lista es una persona joven? Quien encabeza la lista es una persona joven. Óscar es abogado y, si mal no recuerdo, tiene 40 o menos de 40 años. No quiero que Óscar se enoje conmigo si le pongo unos añitos de más. Claro, está bien. ¿Vos creés también que hace falta una renovación de políticos inclusive a nivel local? Sí, creo fuertemente en una renovación de la política, pero más que nada, no sé si la palabra es renovación, sino idoneidad. No podemos seguir votando capaz lista por el color, por el rojo, el celeste, el amarillo, sino que hay que pensar en las personas que integran la lista. Hoy en día nos encontramos con un Congreso Nacional que parece un circo. No hay personas idóneas. Votamos a Lilias Lemoines, por así decirlo, que saltan no es por nada ni sin desprestigiar, pero del modelaje a la política sin escala. ¿Cómo nos representan? ¿Qué herramientas tienen para representar hoy a los argentinos en el Congreso? Por eso yo insisto, hay que profesionalizar la política. Tenemos que votar a personas idóneas y fijarse quiénes integran la lista, no votar tanto el partido en sí, sino la idoneidad de los cargos de quienes van a ocupar esos cargos. Eso a nivel nacional, provincial y local. ¿Te llevaría, por ejemplo, vos me decís que sos simpatizante o afiliada al PRO desde los comienzos, ¿no? ¿Te llevaría a votar, por ejemplo, a otro color de partido si te gusta más o resulta más interesante el candidato? Sí, yo soy de actuar con total libertad y no me gusta mucho, si bien soy orgánica, si llega un punto en que mi partido lo encabeza una persona la cual no representa mis principios y eso es un quiebre muy grande, yo dejaría de votarlo. Hoy en día me sigue representando el PRO y es algo que siento mucha pertenencia, me siento muy cómoda. El PRO no está de moda. Hay que decir la verdad. No está hoy pasando el mejor está momento. de moda hoy están de moda los extremos. Nosotros seguimos manteniendo, al menos el PRO al que yo pertenezco, una coherencia. No nos teñimos de violeta, aprobamos las leyes del gobierno nacional y las acompañamos, que consideramos correctos, creemos en el equilibrio fiscal, queremos combatir el déficit, pero no a costa de los más vulnerables. Sin coimas, sin corrupción. El PRO siempre defendió la transparencia y eso en política y las reglas del juego claras valen oro y más hoy en día con los tiempos que estamos viviendo. Bien, bueno, te decía, el PRO en este momento la realidad es que no está en su ápice o en su mejor momento, inclusive, por ejemplo, el propio Durán Barba, quien fue parte, ¿no?, de la imagen, el consultor, dijo que el partido como que había volado, como que se había dispersado demasiado. ¿Vos lo ves así? Yo muchas veces diferencio la realidad nacional, la mirada que tienen a nivel nacional, de las locales. Son realidades completamente distintas y muchas veces desde Buenos Aires los territorios del interior no se ven. Yo hoy en Arias me sigo sintiendo cómoda y me representa el PRO, los principios y los valores del PRO.
tengo un discurso muy cómodo, no tengo que armar nada, no tengo que pensar nada. Yo hablo con total transparencia y no me preocupo por nada ni me perjudica nada del partido hoy en lo local, todo lo contrario. Sigo y por el momento seguiré en el PRO. Muy De bien. todas maneras, hay un conflicto en todos los partidos políticos en sí, hoy por hoy. En unos años creo que podemos hasta llegar a tener una guerra de vecinalismos, pero Ajá. por el momento vamos a seguir bancando y apostando por el amarillo. Bien, bueno, recién estábamos hablando del club, además, y de la política, y de gente que insertan dentro de la política que nada tiene que ver con la parte de la política. Lo podemos ver, por ejemplo, en los clubes grandes, donde por la inversa, por el contrario, entran gente del riñón de la política y se convierten en dirigencias nefastas, ¿no? Que nada tienen que ver con el deporte. Pasa lo mismo en los clubes grandes, ¿no? Sí, eso también pasa. Muchas veces está bueno el sentido de gestión de un club, como lo usan como trampolín también. Ujú. No es mi caso porque primero fui concejal y después me empecé a incursionar en el ámbito del club, pero muchas veces se utiliza como trampolín. No lo veo mal si la persona es idónea. Ujú. Bien, bien. Agustina, bueno, te quería preguntar, bueno, dejando las elecciones son en octubre. El 26 de octubre son las elecciones a candidatos a diputados. En Córdoba hay 18 listas y los cordobeses renovamos 9 bancas en el Congreso para diputados. Bien, tu candidatura es a diputada nacional. A diputada nacional voy cuarta en la lista que encabeza Óscar Agos Carreño. Bueno, como ya dijimos, el 26 de octubre son El las 26 de elecciones. octubre. Bueno, te voy a preguntar por tu etapa de concejal también. ¿Cómo llegás a ser concejal en la localidad? A mí, para formar parte del Congreso, me invita el actual intendente. Ujú. En principio estaba con muchos miedos porque era muy joven, era mi primer paso en la política desde adentro, si bien siempre milité, fue para otras personas. Acepté el desafío y me encanta el rol del consejo, lo asumo con total responsabilidad, es un cargo no remunerado, ad honores, y así todo me lo tomo con total responsabilidad y no hay semana que yo no me siente a trabajar, a ver, a leer, a armar algún proyecto, porque veo la política como un servicio y no como un beneficio personal, y eso me da satisfacción personal. Ujú. Está bien. ¿Crees que, bueno, el Consejo Deliberante debiera seguir siendo ad honorem? Personalmente sí, porque muchas de las personas que están en él tienen sus trabajos privados y no están capacitadas como para armar los proyectos y demás. Si uno empezaría a cobrar, debería capacitarse. Si bien Ajá. en la mayoría de las localidades cobran, yo tampoco veo que me lleve más de 2 o 3 horas semanales y es algo que lo puedo hacer tranquilamente ad honores y Ujú. no me cambia nada. Es más, me genera satisfacción muchas veces que me digan, Agus, necesitamos un proyecto para esto, y me pongo a trabajar, les digo, sí, no se puede, no se puede. A mí me encanta. En estos casi 2 años, más o menos, ¿cuántos proyectos presentaste? Yo empiezo a presentar proyectos cuando me abro del bloque oficialista, porque antes tenían otra mirada, ven al Consejo Deliberante como un órgano dependiente o un anexo del Ejecutivo. Personalmente lo veo y lo considero, es legalmente, por nuestra Constitución, por la ley orgánica, es un poder autónomo, independiente, separado del Ejecutivo, que obviamente muchas veces corresponde que trabaje en conjunto, pero es ahí cuando yo me abro del bloque, el 2 de abril, si mal no recuerdo, y empiezo a presentar proyectos sola. Hasta la fecha presenté ficha limpia, Sí. que el mío aún no fue tratado, vamos a ver cuándo lo incluyen en el orden del día. Presenté de ruidos molestos, haciendo alusión específicamente a los caños de escape. Sí. Eso fue a pedido de la sociedad, tuvo muchísima repercusión y mejora la calidad de vida de los vecinos. Sí. Luego presenté la prohibición de propaganda política partidaria, que este proyecto en sí prohíbe que se haga propaganda política partidaria, es decir, que se ponga el nombre personal de una persona con fondos del Ejecutivo. Ajá. Yo puedo empapelar el pueblo con Agustina Damario por todos lados, pero con mi plata, no con la plata de los contribuyentes.
no está mal hacer política partidaria. Lo que sí está mal, hacerla con la plata de todos los vecinos. Eso sí, lo cuestiono, lo cuestionaré y creo que ni necesitaríamos una ordenanza, debería ser sentido común. Y bueno, anoche aprobamos una ley de ambiente que presenté yo, que se llama Ley Yolanda, que adherimos a ya una ley nacional y provincial, que incluye la capacitación en ambiente a funcionarios y también invita a instituciones a adherir a la misma. ¿Y puntualmente de qué trata? Más o menos, básicamente. Sí, básicamente es la capacitación en ambiente de las distintas áreas y te incluye temas puntuales, que hay una nómina, pero cada región de la provincia tendrá el suyo, por ejemplo, bosques nativos, contaminación y demás. Ajá, bien. Y ahora estoy trabajando en un proyecto sobre ludopatía. Sobre juego. Sí. Sobre juego. Bien, estás trabajando intensamente. Bueno, vos me decís que el 2 de abril, por ejemplo, lo recordás como la fecha en que dijiste voy a ocupar la banca de manera independiente. ¿Fue por un hecho puntual que decidiste esto? No fue un hecho puntual. Yo me sentía oposición dentro de un equipo y habiendo más diferencias que coincidencias, consideré que lo correcto era abrirme y empezar a trabajar sola. Si en todas las reuniones de bloque vos no te sentís parte, sentís que siempre sos disidente y ya no hay un punto de encuentro, y cuando se quiebra algo como mis valores, mis principios, y digo yo ya no puedo seguir acompañando esto, es cuando decido dar un paso al costado. Nunca discutí con nadie, es más, tengo una excelente relación con el ejecutivo, pero decido abrirme para empezar a trabajar con mayor libertad y poder presentar proyectos. Si bien coincido con Javier en el punto de que se debe coordinar con el ejecutivo, todos los proyectos que yo te nombré que presenté no significan erogaciones del Estado y no perjudican en lo más mínimo. Es más, el propio ejecutivo fue quien le hace propaganda hoy a la ordenanza de ruidos molestos de mi autoría. Entonces, mucho cuestionamiento no puede existir. ¿Quién podría cuestionar ficha limpia? No, nadie, es una cuestión lógica. Una cuestión lógica. O sea, es más, no lo necesitaríamos. No lo necesitaríamos. Si las cosas funcionarían bien, sería necesario que exista ficha limpia. O sea, para aquel que no sabe lo que es que la persona que ocupe cargos públicos no posea antecedentes. Claro, yo presenté un proyecto que en sí dice que toda persona que ocupe cargos públicos y también asesores y demás funcionarios presenten su ficha limpia, que es un certificado de antecedentes penales. Este proyecto hoy a la fecha no se trató y no se incluyó en el orden del día. Ellos, posterior a que yo les mando mi proyecto, presentan uno propio con posterioridad y lo incluyen, pero solo hace referencia a cargos públicos electivos. Es decir, ni siquiera se incluye al secretario de gobierno. Claro, porque no es un cargo público electivo, claro, para que tomemos conciencia de eso. Y yo voy a seguir luchando para que Ficha Limpia sea extensivo a más personas que integran hoy el Estado municipal. ¿Sería extensivo a todo el municipio? No a todo el municipio, porque pero a funcionarios, sí, a todo lo que es funcionarios, asesores, no sé, tenemos un secretario que hoy en día no lo tenemos, pero de industria, de cultura, de comercio, lo que sea que estén incluidos, porque nos representan a los arienses ellos, entonces sí deben incluirse en Ficha Limpia. Bueno, y contame, ¿tenés idea de otro concejal que haya tomado esa determinación? ¿Escuchaste algo? ¿Alguien te dijo, por ejemplo, algún memorioso que haya dicho, sí, yo me acuerdo que alguien también hizo lo mismo? No tengo, nunca nadie me dijo. Muchas veces la gente confunde que yo me fui del consejo, pero yo no me fui del consejo, yo sigo siendo concejal y voy a seguir siendo concejal. Lo que yo hago es abrirme del bloque del oficialista, trabajar con libertad desde mi propia banca. ¿Y cómo lo tomaron en el oficialismo? Yo creo que no lo tomaron muy bien, no están muy contentos con la noticia, pero yo siempre a mis diferencias y mis disidencias, el primer lugar donde las planteé fue en la mesa chica, entonces a partir de eso me siento muy tranquila, porque estaban al tanto de que yo no estaba conforme con un montón de cosas, de que no me sentía cómoda, que era la primera en pedir explicaciones. Entonces era una crónica anunciada y fue una decisión tomada a suma conciencia, no fue algo
espontáneo que me levanté un día y dije me voy del bloque porque me enojé con esto. No. Eran un cúmulo de cosas. Yo lo venía hablando con muchas personas internas en ese ámbito y respetaron mi opinión. Ellos hoy en día no sé si están muy contentos con una concejal que va al consejo y te pide balances como corresponde, que pide... Ayer, por ejemplo, pedí los balances que hace 5 meses que no se presentan y es obligación por ley que pasen por el consejo. También pedí balances de carnaval, que si mal no recuerdo, en la gestión del actual legislador se presentaron los 7 balances de los 7 carnavales que se hicieron, que son cosas coherentes que deberíamos hacerlo todos los concejales en grupo, hasta el propio oficialismo debería solicitar que pasen los balances por el consejo en cumplimiento de la ley. No estamos pidiendo nada desmesurado ni descabellado. Claro, tal cual. Bueno, dentro de todas esas propuestas que presentaste, esos proyectos, debes haber trazado una suerte de alianza, me imagino, con la concejal de la oposición, porque al estar sola y ahora encuentra una parte como más cercana a la de ella, con Vero, por ejemplo. No tenemos ninguna alianza con Vero. No digo pero alianza, como un acercamiento. Sí, siempre nos llevamos bien con Verónica y yo la apoyé en los pedidos de ella que consideré coherentes y ella en los míos. Así que con eso no hubo ningún inconveniente. Es más, yo tengo concejales del oficialismo que me dicen qué bueno el proyecto, bien, avanzamos, el proyecto de anoche lo aprobaron por unanimidad, si mal no recuerdo, ruidos molestos también se aprobó por unanimidad. Sí. Entonces ahí como que con el resto de los concejales hay un buen vínculo en sí, no hay inconvenientes. ¿Te puedo llevar alguna pregunta de la audiencia? Sí, ¿Te puedo obviamente. Te consulto. Los ruidos molestos de los karting también, ¿son considerados ruidos molestos en las competencias? No, hay un artículo específico, que ahora no recuerdo el nombre, debería haber traído la ordenanza, que dice que todos los espectáculos públicos o deportivos, para la realización de los mismos, se gestiona su permiso, entonces no hay inconveniente. Lo mismo, por ejemplo, cuando vendrían cupecitas, una exposición de motos, sí. Eso no se incluye porque son espectáculos públicos o deportivos. Un recital en la plaza que se extiende hasta tarde. No. Mi proyecto de ruidos molestos hace más que nada hincapié y alusión a los caños de escape y a las maniobras peligrosas realizadas por los vehículos. Es de público conocimiento que hoy el tránsito en la localidad está caótico, que tanto para circular como para descansar, los arienses tenemos una complicación terrible al respecto. Bien, mencionabas la palabra caótica, fue lo que escuché que ocurrió anoche en la sesión. Yo no estaba enterado que había sesión, pero ¿fue tan así? Anoche tuvimos una sesión bastante movidita. Participaron muchísimas personas, cosa que a mí me gusta sí. El gobierno abierto, me gusta que la sociedad se involucre, que participe, que vaya. Me encantaría poder escuchar a todos los arienses, soy defensora de que hablen, de que se expresen, de que transmitan sus inconvenientes y sus problemáticas, y nosotros desde nuestro pequeño lugar como concejales tratar de acercarlos al Ejecutivo o brindarles una solución o las herramientas que estén a nuestro alcance. Participaron 3 vecinos con distintas problemáticas y en la medida de lo posible se les dio respuesta o se concretaron futuras reuniones para el futuro con el Ejecutivo y esperemos que todo avance, que todos esos inconvenientes se solucionen y estoy a disposición de los vecinos para cualquier inconveniente o traba que tengan al respecto para poder ayudarlos. ¿Se pueden mencionar algunas de las inquietudes que acercaron los vecinos? Sí, una de las inquietudes que fue muy interesante escucharlos, por ejemplo, fue un proyecto sobre el cementerio, cuestionaron el funcionamiento actual, la luminaria, y hay un proyecto de ampliación del mismo, sí. Que en lo personal a mí me pareció sumamente interesante. Ahora hay que ver la factibilidad, pero estuvo bueno porque el vecino que lo acercó hasta se tomó el tiempo de pedir hasta los presupuestos y no era nada descabellado ni nada. Y me pareció muy positivo que estas cosas se den en el ámbito legislativo, que los podamos escuchar, porque para eso estamos los concejales. Tenemos que tener responsabilidad en nuestra función y empezar a asumir
la escucha constante y activa con los vecinos. Pero en un momento se vuelve media álgida. Eso no debe haber sido el inconveniente por el cual, o el tema por el cual se volvió media... No, la reunión se empieza a poner media álgida con el tema del loteo. Ajá, del loteo. Ahí sí van vecinos que cuestionan... Perdón, ¿del loteo del sector sur? ¿O del...? Aquel. ¿El del Banco sí, Nación? No. ¿No? El loteo que está, no sé el nombre exacto del loteo, al frente de la quinta paralela a la San Martín. Ajá. Ese loteo que se comenzó a realizar en la gestión de Matías Godesnovich. Bueno, ahí concejales iban a cuestionar vecinos iban a cuestionar que actualmente no tienen luminaria. Ah, bien. Bueno, un reclamo también válido. Un reclamo sumamente válido, claro. Y que estamos para escucharlos, así que esperemos que pronto se solucione ese inconveniente. Recién mencionabas el tema de la no presentación de balances, ni del carnaval, ni balances municipales de hace aproximadamente 5 meses. Sí. En la última visita que tuvo a la radio el intendente Javier de Fagot, dijo que era por una cuestión de que el contador había tenido un inconveniente de salud medianamente severo, que lo había retrasado, pero que ya estaban a punto de presentarlo. Sí, los balances, conforme lo dispone la ley orgánica municipal, se deben presentar al Consejo mensualmente. A mí me consta que en la gestión anterior se presentaban para su aprobación todos los meses en el Consejo. En la gestión actual se presentan solo para su lectura. Hay un gris en la ley, perfecto, por lo menos lo presentan para la lectura, pero actualmente hace 5 meses que no los presentan. El contador no hace 5 meses que tiene problemas de salud. Se deben presentar mensualmente, reitero, mensualmente. Claro. Esperemos que en la próxima sesión tengamos todos los balances a disposición, y también lo que requería anoche fue un balance del carnaval, porque no podemos trabajar sin tener los números sobre la mesa. Trazando el cuadro de austeridad que este gobierno está ajustando y demás, ha repercutido seguramente, ¿no?, en nuestra localidad también con el tema obras y demás, como nos decía el intendente, y se puede ver, ¿no es cierto? Desde el Consejo también se ve eso. Desde el Consejo siempre acompañamos todo lo que sea crecimiento y obras. No te puedo hablar de la cuestión económica por el simple hecho de que no tenemos los balances. Claro. Entonces todo lo que yo diga o deje de decir no tendría sustento alguno y sería por comentarios ajenos o externos y no corresponde de ninguna manera. Lo que yo necesito son los balances. ¿Es lo que reclamaste anoche también? Sí. ¿Y con qué respuesta? Me dijeron que en una futura sesión, que debería ser el 16 o 19 de septiembre, no sé qué día cae, martes, no recuerdo, iba a ir el contador Ramos y nos iban a presentar los balances. Bien. Esperemos que no se suspenda la sesión por ningún inconveniente. O sea, hasta hace 5 meses atrás venías viendo bien los balances. Sí, la los tarifaria, presentaban. todo el presupuesto, sí. lo aprobaron bien, lo viste bien. Sí. ¿Lo viste bien? Sí. Fue solamente estos meses de balance. Sí, estos últimos 5 meses faltan los balances. ¿Y algún otro detalle más que ajustarías, por ejemplo, desde el Consejo hacia el gobierno? No, a veces estaría bueno trabajar con reglas claras, que no se suspendan las sesiones, que los proyectos que presenten los concejales se traten, empezar a trabajar en conjunto, sin palos en la rueda. Como te contaba, por ejemplo, lo de ficha limpia, que hasta el día de hoy no se incluyó en el orden del día, y me dan una respuesta que no es coherente, no sé si repiten lo que les dicen, pero cuando un concejal presenta un proyecto, se incluye en el orden del día con quién es su autor. Después vos podés aprobarlo o desaprobarlo siendo concejal, pero lo tenés que incluir en el orden del día. Puedes decir, perfecto, este es el proyecto de Agustina de ficha limpia, no lo apruebo. Y está perfecto que no lo apruebes, que no coincidamos en todo, pero lo que es obligatorio es su tratamiento, su inclusión en el orden del día. Si bien no se trató todavía este proyecto, ¿crees que tenés gente que va a votar a favor dentro del Consejo de ese proyecto?
¿Vos considerás que alguien podría votar en contra de Ficha Limpia? No, pero por ahí, no sé, por ahí hay otra visión. Yo quiero creer que todos van a votar a favor. El 21 de mayo presenté ese proyecto, hace más de 100 días. Si nadie se opondría, ¿por qué no se trata ese proyecto? Desconozco y es la respuesta que yo estoy esperando desde hace tantos meses y que sesión tras sesión insisto en este tema puntual. Bien, Agustina, bueno, esto de ocupar una banca independiente, ¿te genera incomodidades? ¿Te genera incomodidades? No. Al contrario. No se decidí decir, bueno, ya estaría, ¿no? ¿Al contrario? No, al contrario. Ajá. Siento que trabajo con total libertad. Total libertad. Y así todo, con total libertad, pero con suma responsabilidad. Yo nunca presentaría un proyecto que perjudique a la gestión. Todo lo contrario. Es más, siendo concejal de otra banca, he aprobado muchísimos proyectos del Ejecutivo, muchísimos. Anoche fue una de las primeras veces que no aprobé un proyecto, por ejemplo. ¿Qué era? El proyecto era de aceptación de una obra que ya fue realizada con anterioridad y a su vez incluía el cobro de la misma. Yo entiendo que estaba desfasado en el tiempo, si bien recalqué y voy a seguir recalcando que estoy a favor de las obras y que los arienses necesitamos más obras. Y más en tiempos de crisis donde hay que priorizar, priorizo las obras, por ejemplo, y no la cultura. La economía municipal es como la de tu propia casa. Si vos no llegás a cubrir lo básico, no hagamos fiestas. Claro. Estoy sumamente a favor de las fiestas, pero cuando la realidad económica te lo permite y que no sean a costa de todos los arienses. Volviendo al tema, no apruebo la ordenanza porque estaba desfasada en el tiempo. Estábamos aprobando una obra ya realizada. Una obra pública. Sí, y a su vez tenía un interés del 4% mensual el cobro, el pago en cuotas. No tenemos ni inflación del 4% mensual y no considero correcto hacer de la obra pública un negocio para el municipio. Yo lo veo la obra pública como un servicio, una obligación del municipio y no un negocio. Con un interés del 4%, cualquiera podría decir que eso parece un negocio. ¿Crees que la prioridad hoy por hoy dentro del gobierno, aunque estamos hablando del gobierno local, son las obras, no? Creo que deberían ser las obras. Por ejemplo, necesitamos urgente una playa de camiones, un nuevo ingreso a la localidad, que se coloque la luminaria que en el mes de septiembre del año 2024 se anunció por canales oficiales del municipio, que para la misma se enviaron 120 millones del programa FOCOM de la provincia y al día de la fecha no están colocadas. Necesitamos organizar el tránsito porque gracias a Dios tenemos muchísimas empresas que generan empleo, pero necesitamos organizar el tránsito. Hay que ver si es necesaria una bicisenda o qué, pero necesitamos obras, necesitamos tapar las cunetas. Necesitamos conectar, que esta es una obra que el intendente anunció que iba a hacer y lo felicito y acompaño, que es conectar lo mal llamado atrás de la vía con la otra parte del pueblo. Eso sería muy habla de la cómodo. Calle por la estación. Por la estación. Por el medio de la estación. Sí. Ahí también hay prioridades. Se elige primero construir esto, Casa de la Cultura, no sé qué es, antes que la obra de conexión. Son decisiones, igual esto es cuestionamiento personal, el intendente es él y lo elige, pero personalmente creo que cuando en tiempos de ajustes y de crisis hay que tener las prioridades claras y que sean las que los vecinos quieren y necesitan. Muy bien, Agustina. Bueno, viéndolo desde afuera, podríamos decir, Agustina está como planteándose o perfilándose como para ser candidata a intendente de la localidad. No es algo que lo tenga en mente. Hoy en día, si me preguntaste, digo que no. Tengo 29 años. Considero que estoy para seguir acompañando, al menos en una próxima gestión. No es mi deseo futuro o cercano. Yo no me veo hoy en día como intendenta. Así todo, me encanta la política. Es mi pecera, me siento en mi lugar. Muy cómoda. Hace años que hago política y lo disfruto. Lo hago como una pasión, porque en realidad yo vivo de mi profesión, de lo privado, pero no es algo que te diría que voy a ser candidata. No, considero que estoy para acompañar en una próxima gestión.
Bueno, muy bien, muy buena respuesta. Agustina, agradecerte muchísimo por llegarte acá hasta la radio. Seguramente va a ser la primera de algunas entrevistas. Así que, bueno, muchas gracias por venir y nos vamos a estar viendo en la próxima. No, muy agradecida con vos. Esperemos que los arienses me acompañen el próximo 26 de octubre en las elecciones a candidato a diputado nacional y muchísimas gracias nuevamente. Saludos a todos.